Bienvenidos todos al podcast el día de hoy que es Chismeando hasta el liderazgo. Tenemos una invitada muy especial que de verdad representa pues la experiencia, la visión estratégica y el lado humano del liderazgo, pues en la parte de recursos humanos, Samantha Aguilar, con 24 años de trayectoria en recursos humanos, de los cuales una parte muy importante fue dentro de General Motors. Hoy tenemos la fortuna de escucharla, aprender de ella y como siempre chismear tantito, pero pues en una versión más ejecutiva. Samantha, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Karina. Igualmente, Andrea, Carla, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí hablar en este espacio, y pues chismear a gusto. Samantha, mucho gusto, me presento, soy Carla. Este, Primero que nada, platícanos un poquito de cómo llegaste a tu puesto de recursos humanos en General Motors. Siguiendo con su pregunta, ¿siempre supiste que querías trabajar en recursos humanos o fue algo que descubriste en tu camino, en tu trayectoria? Pues mira, realmente no me imaginé como tal llegar a tener la responsabilidad de recursos humanos en una organización tan importante, pero la verdad es que siempre me movió mucho dar lo mejor. Sentir y dejarme llevar por mi pasión, por hacer las cosas de la mejor manera posible, por prepararme. Y bueno, mis habilidades humanas fueron las que me llevaron a tocar diferentes funciones, entre ellas la de recursos humanos. También estuve en el área de comunicación interna, relaciones públicas, estuve en operaciones de manufactura. Y al final, bueno, pues tuve la responsabilidad de recursos humanos y relaciones laborales, pero siempre sentí como el llamado de servir a la gente y de crear experiencias extraordinarias y de ayudar a los demás a lograr sus objetivos personales, profesionales, mentoring. Entonces, justo esas habilidades o esas competencias, esas fortalezas que yo tenía de manera natural, pues fueron las que de alguna manera fueron trazando mi carrera hasta llegar a la función de recursos humanos. Pero como tal, cuando yo empecé mi carrera en el área de comunicación y relaciones em, públicas, no visualicé como tal el llegar a tener una dirección de recursos humanos. Fueron más bien estos caminos que se van ahí cruzando entre la experiencia laboral, las fortalezas que también vas descubriendo en el camino. Ok, perfecto. Si pudieras volver al día uno donde iniciaste, ¿qué consejo te darías? Pues mira, yo creo que no haría algo diferente de lo que hice, de lo que he hecho. Y bueno, obviamente en los inicios de mi carrera, creo que disfruté mucho, nuevamente siempre dando lo mejor, con pasión, em, disfrutando. Yo creo que eh, a lo mejor no, la responsabilidad personal y profesional no es tan alta. Justamente es donde empiezas como, pues, a aprender la cultura organizacional, a pues ser un poquito más experto en tu rol, pero ya en el campo laboral. Entonces creo que hay que disfrutar más y preocuparse menos. A lo mejor estamos pensando en, oye, lo estaré haciendo bien o qué debería hacer con mi carrera. Entonces yo creo que en un inicio es importante disfrutar. O sea, eh, pues porque a lo mejor no tienes tampoco tantos compromisos y responsabilidades personales como una familia. Y sí puedes, pues, disfrutar ese tiempo, ¿no? A plenitud. Eso es lo que yo me diría, aunque sí lo hice, pero también siempre fui una persona como que se exigía mucho a sí misma. Siempre he sido como muy, pues, la perfeccionista tal vez. Y al final solté un poco la perfección, pero siempre he sido alguien que quiere hacer las cosas muy bien, cuidando mucho los detalles. Entonces, a lo mejor me relajaría un poco más en ese sentido y disfrutar más lo que hago. Muchas gracias. A ti, gracias. Este camino al liderazgo, pues en recursos humanos, pues es un área que tiene mucha presión, muchos de los tiempos, mucha responsabilidad y tienes que hacer decisiones difíciles, o sea, si la empresa pasa
por una crisis, si el país está pasando por una crisis, pues eso afecta mucho a las empresas y en el área en la que más recae es recursos humanos. Entonces, ¿cuáles crees que son las virtudes o habilidades personales que te permitían hacer tu trabajo de una forma exitosa? Es importante conocerte, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus talentos. Y bueno, yo fui reconociendo a través del tiempo porque al menos esa es la retroalimentación que me daban y las señales que yo veía en el entorno, ¿no? Que yo era una persona, pues que se me facilitaban las relaciones interpersonales, una con empatía, tengo la habilidad, a veces inclusive la sobreutilizo, de ponerme en los zapatos de los demás y poder comprender desde su realidad eh, cuáles son sus necesidades. Desde un rol como recursos humanos, es importante pues conciliar, por un lado, las necesidades o la situación que está viviendo el colaborador con los recursos que tú como organización y como función puedes otorgarle para que tenga una mejor experiencia de trabajo. Esas son esas virtudes que ahorita me comentas, pues podrían ser la empatía, eh, nuevamente también el enfoque a las personas, o sea, el sentido humano, ¿verdad? El poder sentir, ser sensible a lo que está pasando, poder leer la cultura organizacional o leer cuando hay una situación que se puede salir de control o cuando hay un ambiente tenso, y poder empezar a indagar cuál es la razón por la cual se siente de esa forma, si es el liderazgo, si está ocurriendo una situación de trato, en fin, ¿no? Entonces, esa curiosidad también me ha llevado a poder hacer las cosas de manera adecuada, que al menos así yo lo creo, en el área de recursos humanos. Siempre pasión por lo que hago, con mucha energía y con mucho amor a mi rol, eh, con un propósito y como lo dije a un inicio, mi propósito personal siempre ha sido, y en la parte personal y también en la profesional, servir a los demás y poderles ayudar a desarrollarse. Entonces, desde la honestidad y desde la ética, ¿no? Hacer lo correcto es lo que nos debe de llevar también a alcanzar la excelencia. Sí, claro, o sea, Mm. pues muchas veces la pasión es lo que nos motiva a seguir en algún lugar y pues es la misma empatía la que hace a la gente pues ser grandes líderes al final del día, pero por ejemplo, en algún momento, recursos humanos es un área muy complicada de tratar, pues a la veces la gente trata de pisarte o trata de subestimar o sobreestimar tu autoridad. ¿Hubo alguna vez que tuviste que desarrollar una habilidad con la que no estabas tan familiarizado desde un inicio? Yo creo que cuando empiezas en la vida laboral, traes algunas herramientas que adquiriste sin embargo, yo creo que la experiencia es lo que sin duda desarrolla esas habilidades, esas competencias. Creo que siempre hay que adaptarse. Una de las cosas más importantes, las competencias que yo considero de actualidad y que van a prevalecer a través del tiempo, que en 20 años van a seguir siendo vigentes, es la adaptación al cambio. Tienes que ser lo suficientemente sensible, o sea, poder percibir y poder tener esa visión, ese pensamiento estratégico, pero también humildad, para poder aprender nuevamente y para poder adaptarte a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de pensamiento, a una cultura de trabajo diferente. Por ejemplo, si te vas a mover de un lugar a otro, de una ciudad a otra, pues la cultura es diferente de hablarse entre las personas o de darte una retroalimentación es distinta y tienes que saber adaptarte justamente a esas diferencias, esas características, ¿no? Ahora que le hemos dado muchísimo impulso a la diversidad, a la inclusión, que a lo mejor antes no se había dado como debería de haberse dado, eh, y sin embargo abrazar esa diversidad cultural, esas diferentes características entre los seres humanos, es algo increíble, ¿no? Entonces eso es lo que yo a través del tiempo también he ido adaptando,
a mi personalidad, he ido puliendo, pero lo que te diría es la adaptabilidad al cambio. Esa es una de las cosas que yo he ido fortaleciendo un poco más a través de mi experiencia profesional. Y bueno, nuevamente, o sea, siendo observando y siendo muy sensible a los cambios del entorno también, de la sociedad. Sí, claro, más pues en estos tiempos que siento yo que las cosas están cambiando mucho más rápido de lo que solía, es que ya buscamos distintas aspiraciones y para eso también nos tenemos que adaptar mucho más rápido a las tecnologías, a lo que quieren las empresas, a lo que quieren las personas, si es que vamos a emprender. Entonces, sí me parece que la adaptabilidad, como lo mencionas, es una gran habilidad que debe tener un líder. Sí, claro, sí. O sea, por ejemplo, antes podría decir que cuando yo inicié mi carrera, era mucho más cerradas las culturas, o sea, las jerarquías pesaban demasiado. Entonces, el líder o la persona que estaba a la cabeza de la organización era el que decía cómo se tienen que hacer las cosas y todos los demás en la estructura organizacional, pues tenías que seguir el pensamiento o esas características del líder para poder sobrevivir en la organización, ¿no? Y creo que ahora eso ha cambiado demasiado, puesto que cuando tú no haces partícipe a los colaboradores de las decisiones, entonces inclusive estás creando un problema y ese problema se llama desvinculación. Es decir, yo no lo decidí, yo no dije esa propuesta, yo no fui parte de la decisión, no es mi responsabilidad, yo me deslindo de esa responsabilidad, de la responsabilidad del líder. Creo que es bien importante hoy en día justamente soltar esas jerarquías, esas posturas, el creer saberlo todo, y dejar más bien que los que saben realmente, los que están en la operación, los que están en el producto día con día, en la dinámica operativa, son los que tienen más información. Entonces, no puedes eh, taparte los oídos, no puedes taparte los ojos para dejar de observar y escuchar esas cosas que los expertos te tienen que decir para poder tomar mejores decisiones administrativamente hablando. ¿Cómo incentivabas tú el crecimiento dentro de tu equipo en la empresa? Hay un modelo que a mí en lo personal me gusta mucho y siempre hablo de él en cuestión de desarrollo humano, de desarrollo de las personas. Entonces, este modelo es el 70-20-10. Una competencia se desarrolla 70% con práctica, un 20% cuando la acompañas de coaching o de mentoring y un 10% se desarrolla con entrenamiento. Entonces, pues bueno, yo de la manera en la que puedo promover el desarrollo en mis equipos de trabajo, balance entre estos tres factores, ¿no? O pilares. Pero mayormente la práctica es lo que te va a llevar a desarrollar mucho más rápido y de una manera más profunda una competencia. Entonces, nuevamente asignando diferentes proyectos, asignando diferentes roles o posiciones en donde tú puedas ir desarrollando esas competencias. También en lo personal creo mucho en el potencial y en conocerte a ti mismo, primero a ti, pero también lo que observan los demás de ti y lo que observa tu líder, cuáles son tus talentos. Entonces, cuando tú te dedicas a roles o tienes actividades o proyectos en donde puedes poner en práctica esas fortalezas, pues tu crecimiento va a ser exponencial, ¿no? Que si te dedicas a roles en donde tienes que poner en práctica competencias que no tienes tan desarrolladas o tan fuertes de manera natural, te va a costar mucho trabajo, la vas a sufrir, y a lo mejor no las vas a llevar a desarrollar a una manera excepcional, sino a un nivel promedio, entonces no tiene caso, mejor descubre cuáles son tus fortalezas y enfócate en roles, en actividades, en proyectos, en donde pongas en práctica esas fortalezas. Van a llevar a un nivel exponencial porque ya lo tienes de manera natural. Entonces, esa es la manera en la que yo puedo combinar de alguna manera esos proyectos, esos planes de desarrollo, pero siempre identificando el potencial o las fortalezas de cada individuo del equipo. Es muy padre saber que aparte de conocerte a ti, tienes que conocer muy bien al equipo
para saber cuáles son los siguientes retos o qué nuevas tareas ponerle al equipo para que no se quede así como estancado, como por así decirlo. Entonces es muy, muy, muy increíble. ¿Cómo consideras tú que podías identificar después de este coaching que realizabas quién era la persona o quiénes estaban listos para un ascenso, para nuevos retos, para nuevas tareas? Últimamente he escuchado y me encanta ese concepto. No te esperes a promover a alguien hasta que esté listo. Creo que tú- no deberíamos de poder promover o darle la oportunidad a las personas de un rol de mayor responsabilidad, porque seguramente va a dar lo mejor. O sea, ese entusiasmo y esa confianza que le puedes dar a una persona solo por el potencial. Tú eres capaz de hacer esto y no me lo tienes que demostrar. Te voy a promover por lo que eres capaz de hacer, por lo que eres capaz de lograr y no por lo que has logrado. Entonces, yo he cambiado eso, es una de las cosas que justamente he ido afinando en mi pensamiento como líder, en que a veces hay que tomar riesgos y seguramente esos riesgos no nos van a defraudar, es decir, vamos a terminar con éxito, porque digo, las personas cuando tú les das la oportunidad, la confianza y aparte ves en ellos potencial, seguramente que lo van a hacer de manera excepcional. Y también antes en las organizaciones de los 80s, de los 90s, te promovían hasta que tú tenías 15 años, 20 años en el puesto. Ah, ok, ya me lo demostró, vamos a promoverlo al siguiente nivel. Y la verdad es que cuando te promovían ya estabas cerca del retiro y desaprovechamos tantos años realmente de ese pensamiento, de ese talento, solamente por no confiar, por no apostarle al potencial. Entonces yo definitivamente he podido cambiar esa parte y yo creo que cuando las personas te demuestran ese potencial a través de competencias, a través de talentos o conductas, debemos de darles la oportunidad y no esperar a que alguien lo demuestre con los años para poderlo promover. Siguiendo un poco con el equipo, con las personas que llegaste a contratar o que estuvieron dentro de tu equipo, ¿cuánto tiempo fue lo que duraron contigo para pasar a una posición un poco más alta? ¿Y cuál consideras tú que es el impacto o el resultado más notable en una de las personas que has tenido en tu equipo? Muchas de las personas que han estado conmigo han tenido crecimiento importante. No te podría decir cuánto tiempo duraron conmigo. No sé decirlo con precisión, porque bueno, pues he tenido diferentes puestos y realmente a lo mejor la que cambiaba era yo, no necesariamente ellos. Entonces, pero lo que sí te puedo decir es que, al menos en la organización en donde yo tuve la mayor parte de mi vida profesional y laboral, es muy dinámica. Entonces, las personas cambian de manera muy recurrente y el crecimiento no solamente es vertical, o sea, también es un crecimiento lateral, transversal. Entonces, todo lo que te pone en un entorno nuevo, en donde empiezas a manejar la ambigüedad, en donde pones a prueba la curiosidad, la creatividad, la innovación, eso es desarrollo personal y eso es crecimiento. Entonces, yo no podría hablar en términos de crecimiento solo porque tienes un puesto en donde vas a tener una percepción o una compensación mayor, sino donde tienes más retos personales, profesionales. Ese para mí es un crecimiento. Las personas que han estado colaborando conmigo han tenido esos cambios. Yo creo que un cambio que en lo personal yo considero adecuado es que puedas tener al menos 2 años de permanencia en un puesto y después te muevas a otro. Porque creo que en el primer año es cuando empiezas a conocer lo que se espera de ese rol. eh, Conoces la dinámica, la cultura, cómo es las expectativas de esa posición. Y en el siguiente año ya puedes empezar a proponer, puedes empezar a ponerle tu toque personal,
Entonces yo, por lo menos, o sea, para alcanzar un nivel de madurez, de estabilidad, o sea, de aprendizaje, madurez, mejora continua, innovación, yo le daría esa curva de unos 2 años por cada una de las posiciones. A veces es menos, te digo, depende también de lo que exija ese puesto, porque también es cíclico. O sea, a veces, por ejemplo, en puestos de recursos humanos, relaciones laborales, pues a veces tienes que vivir ciertos momentos clave que no son inmediatos, o sea, que a lo mejor suceden una vez en el año, ¿no? Como las negociaciones de contrato, eh, como la revisión de PTU, etcétera. O sea, si tú quieres desarrollar y ser el experto en ese tipo de procesos, pues no esperes que en un año lo vas a, o sea, porque solamente sucede en un año, ¿no? Entonces, yo te diría ahí, bueno, pues por lo menos unos 3 años, unos 2 o 3 años que lo vivas, inclusive si te puedes ir de esta organización a otra organización en donde lo puedas vivir, porque es diferente la cultura, pues eso es mucho mejor aún. Ok, perfecto, Samantha. Y continuando un poco con la línea de los equipos y estar trabajando con gente y estar a cargo de ella, en tu tiempo trabajando, ¿hubo alguna ocasión en la que alguien de tu equipo te perdió tu confianza o pasó alguna situación similar? Sí me ha llegado a ocurrir ese tipo de situaciones, porque hay algunas personas que podemos tener ciertos valores o ciertas costumbres, pues que no necesariamente empaten con tus valores, ¿no? Entonces, sí me llegó a pasar y sobre todo una que recuerdo mucho es cuando alguien dejó de ser honesto y ya no era congruente entre lo que decía y hacía. Dejó de esforzarse y entonces, pues los demás lo empezaron a ver, ¿no? Entonces, como líder también es importante tomar acción con quien no se desempeña como lo exige la organización o como lo exige el puesto, porque entonces los demás empiezan a, pues, también a lo mejor a imitar ese tipo de conductas o a decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a esforzar de la misma forma porque esta persona que no se esfuerza es reconocido o es premiado de la misma forma que yo, que me esfuerzo demasiado, o a veces hasta en ocasiones yo tengo que hacer su trabajo porque él no lo hace. Entonces, yo creo que cuando tú te descubres que entraste en un área de confort, al principio pues empieza con mucho entusiasmo a aprender y después llegas al punto en el cual propones y tienes logros, tus proyectos son exitosos, pero cuando ya llegas a esa área, a lo mejor en donde ya tienes cierto nivel de profesionalización, entonces a veces es momento de volverte a retar, o sea, y yo diría, ¿qué puedo hacer diferente? O sea, que nuevamente me haga crecer, porque si te quedas en ese tipo de roles, pues te puede pasar eso, o sea, que digas, "Ah, o sea, yo ya me lo sé, ya sé cómo funciona esto, ya no me esfuerzo, o inclusive empiezas a bajar el rendimiento. Eso sí me pasó. Eso es lo que a mí no, la verdad no va conmigo, no me gusta que haya incongruencia, sobre todo. Para mí es bien importante la ética, es muy importante hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, porque eso es lo que genera confianza en las personas. Y eso tiene, la palabra para mí es muy importante. Cuando dejas de darle importancia a la palabra, entonces para mí, o sea, pierdes mi confianza. Eso es lo que me pasó a mí con Claro, o sea, tener un puesto muy importante, pues se puede que se den estas situaciones de pérdida de confianza y hay que saber trabajarlas. Ya como por último, porque ya nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias por contarnos toda tu experiencia, nos ha servido demasiado. Y igualmente, para cerrar con broche de oro, ¿qué consejo nos darías a nosotras como futuras líderes? Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Mi consejo sería, como lo he venido exponiendo en esta conversación que tuvimos hoy, conocer tus fortalezas. Hay un modelito que le llaman el Mickey Mouse, que es para qué soy bueno, qué disfruto hacer y qué requiere la organización o la sociedad de mí. Entonces, en donde convergen esos tres círculos, una carrera, un trabajo, una organización, en donde puedas poner en práctica esas tres cosas, lo que te gusta hacer para lo que eres bueno y lo que necesitan las organizaciones. Si tú escoges una función, una posición,
en donde puedas hacer esas tres cosas, el tiempo se va a pasar volando, vas a fluir totalmente, vas a estar extasiado y vas a disfrutar realmente lo que haces. Es importante disfrutar el trabajo, tu profesión, porque si no lo haces así, te va a pasar la vida. Y si tú esperas a ser feliz al llegar a tu casa, pues la verdad es que entonces imagínate todo lo que te vas a perder de bonito y de felicidad. Entonces creo que es bien importante escoger bien la empresa, una empresa que realmente empate y haga congruencia con tu propósito, con tus valores, en donde puedas tener paz interior, en donde tú te puedas ir a tu casa relajada, contenta, tranquila, y no a algo que te esté mortificando y te esté quitando el sueño. Yo creo que si algo ocurre de esa forma, es el momento de cambiar o de decir, ya no quiero esto. Disfrutar mucho los primeros años de la vida laboral, aprender, no hay tantas responsabilidades. Otra cosa es, nunca hagas algo que no vaya con tus principios. Los valores, la ética siempre debe de regir tu vida. Nunca, 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 nada de lo que te puedas arrepentir. Este, siempre ponen en lo más alto tus valores, tu ética. Y a las personas, obviamente, que más quieres, eso debe ser lo que te guíe. Ten un propósito, trata de no desviarte de él y disfruta cada día como si fuera el último. Y una frase que me gusta mucho, que se las voy a comentar ahorita, es, no esperes toda la vida a que pase algo, porque lo único que va a pasar es la vida. Entonces también no estés buscando, ambicionando, crecer, tener un salario más alto, eh, ser el más reconocido, tener más poder, porque la verdad eso te va a restar presencia y te va a restar disfrute de los momentos que tienes en la vida y de las personas que tienes alrededor y te acompañan en esos momentos. Entonces, es bien importante eso, disfrutar todo. Otra de las cosas súper importantes es trata a las personas como te gustaría ser tratado. Ponte en sus zapatos. En lo personal, siempre he creído y yo siempre lo he recomendado hacia mis equipos de trabajo. La disciplina no es el mejor método para obtener un cambio de conducta. Por el contrario, el dolor nunca lo va a hacer. Si algo te causa dolor, o sea, si que te causa impotencia, no va a haber un cambio real porque lo vas a sufrir. Entonces, esa no es la manera correcta de poder generar un cambio de conducta. Es la conexión personal, es la empatía, la sensibilidad. Yo lo que les diría a ustedes como estudiantes es, si van a ser líderes de personas, date el tiempo de conectar, de crear relaciones. Al final, lo único que te va a quedar en la vida es la satisfacción de haber ayudado a otros, hacer su vida mejor, más fácil y ayudarles a lograr sus sueños. Eso es lo que te tienes que quedar con un, el haber podido dejar esa huella en las personas y que te recuerden bonito, ¿no? No que te recuerden a lo mejor con sufrimiento, con rencor, sino siempre hazlo desde el corazón. Esa sería mi recomendación para ustedes. Muchas gracias por tan bonito consejo. La verdad es que yo que tuve la oportunidad de trabajar contigo, sé que siempre fuiste muy apasionada, muy entregada a tu trabajo. A mí me encantaba mucho que siempre tenías una respuesta para todo y una respuesta muy acertada. La verdad, eso es algo que es mucho de mucho admirar de ti. Entonces, muchísimas gracias por Muchísimas tu gracias. tiempo, por todas tus experiencias y por compartir con tanta claridad lo que está detrás de tu liderazgo, de liderazgo real, de personas, de decisiones y aprendizaje continuo. Y pues aquí cerramos lo que es Chismeando este liderazgo y donde nos encanta aprender, pero sobre todo escuchar historias que nos inspiran a construir carreras con algún propósito. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y toda tu honestidad, Samantha. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Andy. Muchísimas gracias, Karina, Carla. Un gusto de verdad conocerlas y que me hayan invitado a platicar sobre liderazgo y sobre mi experiencia profesional. Ha sido un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Gracias. Samantha.